como les mencioné anteriormente, hoy día vamos a trabajar sobre la motivación académica en general y en el contexto en el que estamos actualmente. Entonces, como componente más bien general, cuando nos preguntamos qué es la motivación es un componente que es fundamental en la vida de las personas, ya sea porque una situación me motiva, una persona, alguna meta, alguna experiencia. La motivación tiende a ser el motor y el apoyo psicológico que va a impulsar todas las conductas que yo voy a realizar. Las personas en general funcionamos en base a motivaciones. Puede que algunas motivaciones sean muy efímeras, como por ejemplo, o más bien subjetivas, como la motivación de alcanzar quizás el conocimiento pleno de mi persona. A lo mejor hay motivaciones más concretas, como por ejemplo, querer tener cierto objeto material, o a lo mejor cumplir un curso o realizar una carrera universitaria para a lo mejor lograr una mejor calidad de vida, movilidad social, etc. La motivación es transversal a cualquier elemento que nosotros queramos desarrollar en nuestra vida. Por eso es súper importante tener en cuenta esta motivación y cómo a mí me ayuda y fortalece mis procesos personales y sociales. Parece que a alguien se le activó el micrófono. Hay alguien que está sonando. ¿No? Ahí sí. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo llevamos entonces la motivación de la vida a una motivación dentro de la universidad, de lo académico, de todo aquello que implique el estudio y el conocimiento de algún tema? En general, los estudiantes universitarios señalan que su principal motivación para estudiar una carrera universitaria, primero, son expectativas que ellos tienen respecto al crecimiento personal, ¿ya? A lo mejor muchos estudiantes señalan de que a lo mejor el poder tener una carrera universitaria, una carrera profesional, les va a permitir crecer como persona, ya sea adquiriendo nuevas competencias, conociendo gente, sabiendo hablar en público, trabajar en equipo, etc. Por lo tanto, esta motivación de crecimiento personal tiende a estar muy ligada a lo que es tener una carrera universitaria. En nuestra sociedad, el tener una carrera universitaria tiene un componente cultural, en donde si bien la universidad y cualquier educación superior es optativa, no es obligatoria, como lo es, por ejemplo, del kinder hasta cuarto medio, al ser optativo, de todas maneras, se espera, culturalmente hablando, de que quien termine cuarto medio inmediatamente tome la decisión de seguir estudios posteriores, ya sea técnico profesional o algún oficio. Se espera culturalmente de que la gente siga estudiando, ¿ya? Por lo tanto, el tener una carrera universitaria hoy en día tiene un componente cultural que es bien importante, porque de hecho algunas personas califican estudiar en la universidad como querer ser alguien en la vida. Por lo tanto, es como si ellos ya no fuesen alguien en la vida por sí mismos. Por lo tanto, ese es el nivel de importancia que se le ha dado tener una carrera universitaria, una carrera técnico-profesional, como una consideración de ser alguien mejor o alguien en la vida, ¿ya? Como consideración en general. Por otro lado, otra motivación que existe en los estudiantes universitarios es que ellos cumplen con expectativas familiares y sociales. No solo el estudiar una carrera es una decisión personal, sino también tiene que implicar e implica todo el sistema familiar y social en el que yo me rodeo, porque tiende a significar un sacrificio para esta persona y para su familia. Sacrificio en el sentido económico, en el sentido de tiempo, debido a que las carreras no son cortas. A lo mejor si yo hago una carrera técnico-profesional, lo mínimo que voy a estar son 2 años. Una carrera profesional, lo mínimo son 5 años. Por lo tanto, implica una inversión de tiempo, una inversión de dinero, que tiende a ser una decisión familiar o social, ¿ya? Por lo tanto, estas expectativas que se generan en el estudiante universitario suelen ser una motivación, por un lado, o una presión por otro, como ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Junto con ello, la mayor cantidad de población que estudia una carrera universitaria en nuestro país resultan ser personas de primera generación. Cuando yo hablo estudiantes o personas de primera generación, quiere decir que son la primera persona en la familia
en que puede ingresar en la universidad o que a lo mejor va a completar una carrera universitaria. Por lo tanto, también existen expectativas familiares de lo que puede lograr esta persona que ha tenido la posibilidad de estudiar en la universidad, a diferencia a lo mejor de sus padres, sus tíos y sus abuelos, ¿ya? Por otro lado, otra motivación que señalan los universitarios es que el poder estudiar les va a implicar, no sé si se quedó pegado, no, ahí sí. Va a implicar un acceso al conocimiento y a oportunidades que a lo mejor sin en esta instancia no se conocen o no se pueden acceder. Por lo tanto, que yo pueda tener posibilidades de conocer, ya sea de mi carrera, de distintas posibilidades laborales dentro de esta carrera, también es una motivación de conocer a lo mejor mis amigos, a lo mejor posibles colegas de trabajo, algún posible jefe, por ejemplo, alguien con quien yo pueda realizar proyectos y que también resulta una motivación. Y finalmente, como motivación que han declarado muchos estudiantes, es la calidad de vida. Se señala de que la educación superior tiende a ser una educación que permite movilidad social, es decir, que a lo mejor yo estudiando esta carrera puedo acceder a trabajos con mayor remuneración que me va a permitir una movilidad social y tener una calidad de vida, ya sea económica, con una estabilidad a lo mejor psicológica, social, mayor a la anterior. Por lo tanto, suele ser una expectativa de una mejora de calidad de vida como una motivación universitaria. Es por ello que para que yo pueda tener un éxito académico, ya sea en mis notas o como un aprendizaje, es clave sentirse motivado, porque el aprendizaje se encuentra intervenido por las emociones, las expectativas. Si yo no me encuentro motivado, si mis emociones en relación al estudio son más bien negativas, muy probablemente no voy a comprender todo lo que estoy estudiando y muy probablemente voy a tener deseo de, a lo mejor, congelar la carrera o cuestionarme si realmente es lo que yo quiero. Vamos a ver también aquí que en el proceso de motivación universitaria tenemos dos tipos. Primero, una motivación que es intrínseca y que es que la actividad en sí misma a mí me produce motivación, que es independiente si es obligatorio o no. Por ejemplo, en general se dice que si yo veo una serie, hacer un deporte, tener algún hobby o a lo mejor cursar un ramo que a mí me gusta, en sí mismo me motiva. Por otro lado, tenemos la motivación que es extrínseca y que esta deriva de la consecuencia de una acción y que tiene que ver más bien con factores externos de recompensas o de castigo. Por ejemplo, puede ser de que a lo mejor yo esté estudiando efectivamente la carrera que a mí me gusta, pero dentro de esa carrera yo voy a tener un montón de ramos. Y a lo mejor ese ramo en particular o no me gusta o no entiendo los métodos de enseñanza del profesor, no me motivo, la verdad voy a lo mejor quizás con bastante desánimo, pero si yo obtengo una buena calificación, la calificación es lo que me motiva a lo mejor seguir asistiendo al ramo. ¿Por qué? Porque la consecuencia, la recompensa que yo tengo de este proceso, que a lo mejor el proceso en sí mismo no me gusta mucho, es que tengo buenas calificaciones. Y el tener buenas calificaciones implicará, por ejemplo, no sé, mantener una beca o no tener que repetir el ramo que no me gusta. Por lo tanto, eso es un tipo de motivación que es extrínseca, que deriva de factores externos a la actividad de por sí. Entonces, aquí es súper importante que de repente nosotros tengamos esta diferenciación sobre qué es una motivación y qué es la satisfacción en sí. Entonces, la motivación es este impulso, es esta energía que yo tengo de satisfacer una meta, de poder llegar a un resultado, es anterior. Entonces, si por ejemplo mi meta es estudiar una carrera universitaria porque a lo mejor me va a ayudar a mí y a mi familia salir quizás de una situación económica de pobreza, por ejemplo, mi motivación va a ser esa, que a lo mejor yo estudiando puedo acceder a trabajos mejores remunerados y eso me va a permitir a mí tener una movilidad social a mí y a mi familia. Por otro lado, tenemos la satisfacción. Y este concepto tiene que ver cuando yo finalmente logro esa meta. Es esa sensación, es el deseo y a lo mejor la felicidad, la experiencia cúlmine que yo obtengo
cuando finalmente completo este proceso. A lo mejor estuve 6 años en la universidad muy sacrificadamente, quizás con problemas económicos, con problemas sociales, actualmente que estamos en cuarentena, que mucha gente lo ve como un impedimento para alcanzar su meta. Sin embargo, después que a lo mejor yo doy mi examen de grado, defiendo mi tesis, esa satisfacción de finalmente terminar todo este proceso, que fue súper complejo, tiene que ver con que yo ya alcancé mi meta. Es el gusto posterior al resultado. Entonces, yo puedo tener súper clara la meta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en primer año de la universidad, por ejemplo, cambio del colegio a la universidad, y me doy cuenta que a lo mejor obtengo mis primeras notas rojas? O me doy cuenta que es tanto el trabajo que en realidad me cuesta organizarme y no puedo rendir. O que quizás la vida universitaria que yo me imaginé no era la que realmente está sucediendo, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora. A lo mejor mi expectativa era tener una vida universitaria presencial, la universidad tiene muchísimos espacios, áreas verdes, puedo hacer un montón de actividades, pero de repente toda esta expectativa de lo que yo pensaba que iba a ser la universidad se encuentra confinado a lo mejor a mi espacio y a mi casa. Y a lo mejor en mi casa tampoco es el mejor espacio que yo tengo, quizás comparto habitación, quizás en mi casa hay mucho ruido, tengo mal internet, no estaba preparado. Entonces, cuando yo no satisfago esas necesidades y esas expectativas, empieza a acarrear conductas que a lo mejor no son deseadas y viene todo este proceso de desmotivación. ¿Y qué pasa cuando yo me desmotivo? ¿Cómo yo puedo ver la desmotivación? Primero, que me distraigo. A lo mejor, no sé, tengo que hacer un trabajo y cualquier cosa es más importante que eso. Por ejemplo, la procrastinación es un concepto que deriva de las distracciones, que yo aplazo lo que yo voy a hacer por otra actividad que no es tan relevante. Entonces, a lo mejor yo estaba súper enfocado en que, bueno, tengo que pasar este ramo que me cuesta o este ramo que me gusta, pero, como se dice, vuela una mosca y yo me fui. Me desconcentré, ya no sé qué hacer, por lo tanto, eso es un indicio de desmotivación. Otro indicio, por ejemplo, son los pensamientos y sentimientos negativos. Por ejemplo, si a mí este ramo no me gusta, si yo la verdad me encuentro súper desmotivada con mi carrera, va a llegar un momento en que yo voy a pensar, es que yo no sirvo para esto, yo soy malo, estoy perdiendo el tiempo. Y ocurre un fenómeno que nosotros en psicología llamamos la profecía autocumplida, que es que como yo me digo constantemente, yo soy súper malo, no entiendo, no sirvo para esto, la forma en que yo estudio va a estar teñida por estos pensamientos y finalmente a mí me va a ir mal. Entonces voy a confirmar mi hipótesis de que no sirvo para nada. Resulta ser un círculo en donde yo me cuestiono a mí mismo, como me cuestiono tanto, estoy con un estado anímico y cognitivo que no es el adecuado para estudiar y finalmente me termina yendo mal. Y yo compruebo de que no sirvo para nada. Por eso es un círculo y se le llama profecía autocumplida. Por otro lado, tenemos las comparaciones. De repente es muy común que en la universidad entre compañeros nos empecemos a comparar y quizás yo veo que mi compañero, un compañero o mi amigo, etcétera, está súper motivado con la carrera, le va súper bien, a lo mejor lo que no entiende se esfuerza y se organiza, busca otros métodos de estudio, pero yo veo que a mí eso no me pasa. Me pasa que a lo mejor yo no vibro de la misma fuerza o la misma energía que otro compañero cuando hablamos de la carrera. Y eso a mí me empieza a ser un elemento de empezar a cuestionarme, de quizás a lo mejor tengo que sentir más pasión por esta carrera y como no la siento, puede que me haya equivocado, puede que a lo mejor no es mi verdadera vocación, y empiezan a existir estos cuestionamientos que generan bajo ánimo, irritabilidad, tristeza, a lo mejor cuando me hablan de la universidad me enojo, me molesto, me frustro, prefiero hablar de cualquier cosa antes de la universidad o antes del ramo que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque me encuentro tan desmotivado que el hablar sobre eso me genera un cambio anímico o incluso una sensación corporal de rechazo. ¿Ya? Que tiene que ver con estos malestares físicos que señalan acá. A lo mejor me voy a conectar a la clase o voy a la sala, por ejemplo, la presencialidad, y me empieza a doler el estómago, tengo ataques al colon, taquicardia, dolor de cabeza. Mucha gente consulta, por ejemplo, al neurólogo, al gastroenterólogo, por cefaleas, por dolores estomacales, y la verdad es que le hacen exámenes y no tienen nada biológico, sino que es más bien
que el nivel de estrés, el nivel de malestar es tan alto que genera una expresión de malestar físico, y que si uno busca el origen muchas veces es esta desmotivación académica, ¿ya? Como otro elemento también tenemos la sensación de no saber por qué estoy estudiando. A lo mejor yo digo, pucha, si me metí a estudiar psicología, y de repente se tiene la impresión, por ejemplo, de que psicología es una carrera que es humanista, es decir, que no hay mucha matemática, ni química, ni física, etcétera, o biología. Sin embargo, muchos estudiantes de psicología se encuentran con estadística 1 año y medio, con biología y neuropsicología 1 año y medio, entonces dicen, ¿por qué me metí a estudiar esto? Empiezo a cuestionar, empiezo a preguntarme si realmente era lo que yo pensaba. El tema es que muchas veces las carreras universitarias no solamente tienen que ver precisamente con el tema que estoy estudiando, sino que a lo mejor tengo ramos complementarios que a lo mejor yo no entiendo muy bien para qué los estoy haciendo, pero cuyo objetivo es desarrollar competencias en mí. El tema es que cuando yo soy estudiante, estoy tan presionado, estoy tan desmotivado que yo no veo eso. Veo que simplemente el ramo no me gusta, que el ramo no me sirve, pienso que es un ramo relleno y que en el fondo no me sirve para nada, cuando en el fondo están planteados para que yo pueda desarrollar competencias sociales, de trabajo en equipo, de exposición, etc. Entonces me empiezo a desorganizar. Como ya no me gusta, me desorganizo. Esto es como muchas veces, por ejemplo, quizá algunas personas al principio del semestre, en la universidad o en el colegio, que se compran sus cuadernos, lápices bonitos, un estuche, a lo mejor ahorré para comprarme una mochila que me gustaba quizás, y al principio parto escribiendo con todos los colores que se me ocurran, y después ya al final del semestre el ramo me aburre tanto, estoy tan desmotivado en general, que me consigo una hoja y un lápiz para escribir. Entonces, a ese nivel de desorganización, quizás al principio tengo un mapa con todas las fechas de entrega y después al final nunca entrego los trabajos porque como me desmotivé, dejé de prestarle atención a eso, ¿ya? Ahora, el tema es que la desmotivación académica, como nosotros hablamos, que la universidad y la motivación para entrar de repente tiene componentes familiares y sociales, es que cuando yo me desmotivo, también hay cuestionamientos sociales que me hacen. Entonces, finalmente me puedo sentir cuestionado por mi mamá, por mi papá, por mis abuelos, por mis amigos. Por lo tanto, aparte de una desmotivación, se agrega este componente de presión extra. Ahora, particularmente en el contexto en el que nos encontramos ahora, puede existir aún más desmotivación, porque estamos teniendo un semestre, estamos teniendo quizás un año, que no era lo que yo esperaba, no era lo que yo decidía. A lo mejor me cuesta concentrarme en esta modalidad online, a pesar de que se han hecho estudios de que la modalidad online tiene los mismos resultados académicos que la presencialidad, por ejemplo. Evidentemente, hay carreras que la presencialidad es clave, pero en componentes más bien teóricos es posible obtener también competencia y aprendizaje en este medio. Sin embargo, yo me encuentro tan desmotivado, mis expectativas se derrumbaron de tal forma que yo me vuelvo inflexible y rígido, y me cuesta ver estos tipos de elementos. Entonces, ¿qué puedo hacer quizás para sentirme un poco más motivado, para volver a tener motivación o para mantenerla? ¿Ya? Primero, y es clave, recordar el origen de por qué yo empecé a hacer esto, que puede ser como muy obvio, pero muchas veces se pierde de vista. La vida nos lleva a perder de vista quizás las metas que tengo, porque estamos confinados, la mayoría de quienes no pueden salir de sus casas, existe un temor latente a contagiarse o a quedar sin empleo, o a lo mejor yo soy cuidador de algún familiar que tiene COVID, no sabemos lo que está pasando, se han dicho fechas de volver a la presencialidad, pero nadie lo sabe. Entonces, entre tanta contingencia, entre tanto problema personal, por ejemplo, no sé, yo estoy angustiado, estoy irritable, tengo problemas para dormir, olvido el por qué estoy haciendo las cosas. Por lo tanto, el recordármelo, a lo mejor escribirlo en un papel o escribir en una agenda o tener un recordatorio en el celular de por qué ingresé a la universidad, puede ser una fuente de motivación para recobrar el gusto que yo tenía por estudiar lo que estoy estudiando, ¿ya? Otro elemento puede ser, por ejemplo,
comenzar a estudiar o empezar a trabajar en lo que a mí me gusta. Ahora, esta estrategia yo les voy a presentar dos opciones en el fondo. Dependiendo de mis características de personalidad, porque todas estas estrategias que yo les estoy entregando son más bien generales. Yo tengo que probar y ver si a mí, en mi particularidad, me hace sentido o me sirve. Entonces, por ejemplo, hay muchas veces que se recomienda que primero empecemos con lo que más me gusta, con el ramo que más me entretiene, o a lo mejor con el trabajo más entretenido o más fácil de hacer, y terminar con el más complejo. ¿Por qué? Porque cuando llego al más complejo me encuentro relativamente motivado. Por otro lado, hay personas que recomiendan partir por la actividad que a mí no me gusta. Entonces, a lo mejor si yo tengo un ramo de matemática, cálculo, por ejemplo, y no me gusta cálculo, pero si después tengo que hacer un trabajo de física que me gusta, mejor partir por el trabajo más pesado o con el que menos me gusta para terminar estudiando algo que a mí realmente me llena y terminar mi estudio con una sensación de que hice algo que era entretenido y no con una sensación de hastío de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Ya? Ahí depende de cada uno y está en el probar qué es lo que a mí me funcionó o no. Por otro lado, tenemos como un elemento súper importante fortalecer la voluntad. Ahora, ¿cómo yo fortalezco mi voluntad? Porque puede que a lo mejor yo tenga toda la voluntad de aprender, de organizarme, de salir de mi carrera, pero pasan 1, 2, 3, 4 cosas que son obstáculos y que yo siento que me impiden avanzar. Es súper importante para yo poder mantener mi voluntad, visualizar cuáles son mis herramientas y fortalezas. A lo mejor, claro, efectivamente estoy en mi casa, no estoy teniendo el semestre que yo quería, pero quizás soy una persona súper resiliente, o a lo mejor mi meta es tan poderosa que la voy a alcanzar. Quizás me voy a demorar más tiempo, quizás no solo 5 años, quizás van a ser 6, 7, pero en algún momento lo voy a alcanzar porque es algo que a mí me llena, por ejemplo. O a lo mejor soy una persona organizada, o a lo mejor soy una persona que tiene facilidades para tener una buena comunicación con mis profesores y mis compañeros, y puedo pedir, por ejemplo, ayuda. ¿Ya? En la universidad, por ejemplo, ustedes tienen distintas instancias, la UPS que ofrece este servicio de acompañamiento psicológico, PAYEP también, que es otra instancia en donde yo quizás si tengo problemas para organizarme, puede ser que efectivamente no entienda la materia o necesite conocer métodos y hábitos de estudio, pues a lo mejor buscar estas instancias que ofrece la universidad de forma gratuita para ustedes, de poder encontrar formas en quizás apoyarme, ¿ya? Y de repente también mantener lejos los distractores. Puede ser que a lo mejor no me encuentre desmotivado, pero sí tenga mucha facilidad para distraerme. Entonces, por ejemplo, en el celular hay muchas aplicaciones, por ejemplo, Detox, que es una aplicación que a mí me bloquea el teléfono. Entonces puedo estudiar tranquilamente sin tener esta necesidad de agarrar el teléfono, porque si lo tomo va a estar bloqueado, va a ser como que está en modo avión y no sirve. Entonces, si es que yo no puedo mantener lejos mis distractores, tratar de jugar con ellos. A lo mejor me distrae estar en la casa. Entonces, si yo me pongo a estudiar a las 2 de la tarde, quizás la hora de almuerzo, en donde están todos despiertos, me voy a distraer. Pero quizás si yo estudio en las horas de siesta de mi familia, o quizás estudio mejor en la noche, bueno, voy a dormir de día, quizás voy a tratar de conciliar y acordar los espacios en donde yo puedo ayudar para poder estudiar en la noche, por ejemplo. Entonces, es súper importante tener una comunicación muy fluida. Otro elemento es mantener los descansos. De repente, con el teletrabajo, con el estudio online, uno tiene mucha la sensación de que trabaja mucho. Y puede ser porque quizás los descansos que nos estamos dando o son muy cortos o son muy largos. Entonces, quizás entre medio yo me puse a estudiar a la 1 de la tarde y me di cuenta que son las 10 de la noche y aún no terminó el trabajo, entonces digo, estudié todo el día para esto, perdí todo el día y hasta estoy aburrido, etc. Pero puede ser que a lo mejor entre medio no me di ni cuenta y estuve 2 horas en Instagram, por ejemplo, o estuve mucho rato viendo una serie, de repente vi 4 capítulos de una serie. Entonces, evidentemente yo voy a tener esta sensación de que llevo muchas horas trabajando, pero si yo desmenuzo lo que he hecho en mi día, las horas que he hecho, de repente pierdo mucho tiempo y no me doy cuenta. Pero sí es importante mantener descanso y premios entre medio. En general, nosotros vivimos en una cultura súper culposa, en donde el premiarse, uno que se premia con culpa. Entonces, a lo mejor mi premio va a ser quizás dormir una siesta. Y si duermo una siesta que se me alargó, uno empieza, pucha, ¿por qué dormí tanto? O a lo mejor mi premio va a ser comprarme un chocolate y comer chocolate.
pero después yo me cuestiono, pucha, no debería comer tanto chocolate. Entonces, si yo mantengo mis descansos, establezco premios en donde no me sienta culpable de tenerlos, también puede ser un elemento que me ayude a recobrar o mantener mi motivación. Estudiar por bloques de días o semanas para evitar colapsos. En general se señala que el éxito académico, como les había mencionado, tiene que ver con la motivación, pero también tiene que ver con la forma en que yo me organizo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me encuentro súper motivado con mi carrera. Me gustan las clases, me gusta cómo exponen los profes, me gusta la dinámica que se forma con mis compañeros. Pero si yo dejo todos mis trabajos al final, si yo tengo que leer y dejo todo al final, evidentemente yo voy a desmotivarme y voy a tener un montón de cuestionamientos y sensaciones que hablamos anteriormente. Pero si yo soy capaz de, por ejemplo, si yo tengo que entregar algo el 1 de julio, ahora que estamos entrando en junio, quizás ver la forma en cómo yo pueda dividir esa lectura, ese trabajo, para cumplirlo con tiempo, o que no se me junte con otro. Elemento clave también, buscar compañía y expresar lo que siento. Puede ser a mi pareja, a mis amigos, a algún profesor, a algún psicólogo, por ejemplo. Expresar que a lo mejor me siento desmotivado, porque sentirse desmotivado no está mal. Es normal en ciertas formas de la vida, porque uno nunca siempre mantiene un estado afectivo, un estado motivacional constante. Hay momentos en que yo me puedo sentir súper motivado y en otros sentir que no avanzo nada y me desmotiva evidentemente, y eso es normal. Hay que ser compasivos con nosotros mismos. En general las personas nos tratamos súper mal. Quizás, no sé, por ejemplo, si yo me saco un rojo, yo me voy a decir que soy tonta, que no sirvo para esto, que para qué me metí a la universidad. Pero si una amiga se saca un rojo, yo lo que le voy a decir es, pucha, estudiamos juntas, no es tan feo el rojo, se puede subir. Entonces soy súper compasivo con el resto y conmigo mismo soy súper violento, soy súper agresivo. Por lo tanto, el aceptar que yo me puedo bajonear, el aceptar que me puedo desmotivar, me puede ayudar a seguir adelante y no pensar de que no sirvo para nada, ¿ya? Pero por eso es súper importante autoevaluarse siempre, ver qué tanto me gusta la carrera, porque a lo mejor puede ser de que efectivamente no me guste, puede ser efectivamente que no era lo que yo pensaba, pero es importante no tomar decisiones bajo presión. Si yo siento que tengo que entregar 20 trabajos y que no puedo hacerlo y que por eso no me gusta la carrera, puede que a lo mejor la decisión que yo tome, quizás de congelar, sea una decisión que sea positiva en el momento, pero a lo mejor si tengo dificultades para poder retomarlo, puede que a lo mejor me cueste. Entonces, es importante que si yo me encuentro súper ahogado, si yo encuentro que la verdad me está costando mucho avanzar, poder observarse y decir, bueno, quizás tengo que conversar esto con alguien. A lo mejor alguien que me dé otra perspectiva. Puede que finalmente tome la decisión igual, ¿ya? La decisión siempre son individuales, pero el poder escuchar otras perspectivas o que me hagan ver otros puntos de vista me puede ayudar a mí o a complementar mi decisión o quizás a cambiarla. Pero lo importante de todo esto, sea cual sean las decisiones que yo estoy tomando, que sean decisiones que a mí me hagan sentido y que a mí me dejen tranquilo, ¿ya? Pero sabiendo que quizás también tengo la posibilidad de acudir a alguien que me pueda dar otra perspectiva. Entonces, eso en relación a la presentación, algunos elementos, si bien como les señalé, son elementos que tienden a ser generales, es porque la motivación y todos los procesos que tengan que ver con nosotros mismos tienen un cuadro más bien de movimiento, pero la forma en que yo decido llevar eso es tan particular que de repente se da para una conversación individual o una discusión más bien grupal, pero que finalmente la decisión siempre va a ser personal, ¿ya?